son enemigos, ¿cierto? Cuando sentimos el que nos aparta, el que no es como yo, es distinto a mí. El resto son todos aquellos que me son totalmente indiferentes, pero esto tiene consecuencias. ¿Ustedes se dan cuenta que todos tenemos circulitos o dentro de esos circulitos unas cruces? Es decir, que allí están las raíces de nuestra violencia. No debería haber ningún círculo. Todos deberíamos estar en el círculo del centro, todos igualmente amados, todos igualmente valiosos, todos igualmente considerados como yo, uno conmigo. Lo que sucede es que hay un egoísmo tan terrible, que hay una idea equivocada de ese sí mismo, que consideramos tan precioso, que queremos que por encima de los demás sea feliz, porque nos están diciendo, este es el prójimo a quien amar. Ama a este prójimo, que eres tú mismo, y los demás no importan. Ahí está la raíz del egoísmo. Y la raíz del egoísmo es la violencia. Miren las consecuencias que tiene. Cuando nosotros consideramos amigos a aquellos que son queridos, etcétera, que venimos diciendo, generamos una desviación mental, una enfermedad de la mente. Eso se llama apego. Cuando nosotros empezamos a distanciarnos, a considerar al otro que no me gusta, el que está en el credo distinto, en la política distinta, en el sector de la ciudad distinto, lo que sea, todo eso lo que crea es aversión. También es una deformidad de la mente, es una enfermedad de nuestra mente. Y cuando nos da exactamente igual que le pase algo a alguien que yo no conozco porque está tan lejos que ni me importa, genero otra desviación mental que se llama ignorancia. Entre apego, aversión e ignorancia, ¿cómo no vamos a violentar? Ahí están las semillas, pero no se quedan allí. Fíjense lo que hay. Todas esas semillas, la lujuria, el odio, la ilusión, la codicia, envidia, el orgullo, que son nuestros enemigos, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde es que están? No, yo no les escucho. ¿En dónde? No alcanzo a escuchar. ¿Qué son los enemigos? Los enemigos internos. Esos que están allá también, que son los que deberíamos realmente entender que hay que sacar, hacen que esa mente con apego y avaricia considere virtudes a esos enemigos. Esto es lo peor que nos puede pasar. No es ni siquiera el hecho de tener esas semillas de enemigos internos nuestros. Es el error al que llegamos, que creemos que son virtudes aquellas cosas que son enemigos internos. Imagínense, alguien que le digan a uno, está orgulloso de ser lo que es, promueve el orgullo. O cualquiera de los otros que ustedes quieran. Tenga envidia. Y hasta hay propagandas que dice, más vale ser, ¿cómo es? Despertar envidia que sentirla, o no sé qué. ¿Qué es eso? Y los niños ven eso y aprenden que es bueno tener envidia, que es bueno tener orgullo, que es bueno todo esto. No es así. Miren lo que sucede. Estos 6 vicios, que son como unas deformidades de nuestra mente, que en realidad es pura y linda, pueden envenenar toda la existencia de una persona. ¿Por qué es tan grave? Porque la persona olvida su divinidad, se aleja de la conciencia, y cuando eso le sucede, deja de ser humana. Es una víctima de la ignominia, lo atroz. ¿Okay? Ahí es donde está. Dice Voltaire, cuando los hombres no tienen nociones sanas de la divinidad, las ideas falsas las sustituyen. La no violencia tiene que ver con la desconexión con Dios. La no violencia tiene que ver con nuestra incapacidad de considerarnos uno con esa divinidad. Nos han enseñado que Dios está afuera, que es distante, y hasta a veces nos regañan diciendo, no blasfeme, ¿cómo así que Dios está en usted? ¿Que usted cómo así? Entonces, por favor, que me expliquen cómo creemos que Dios es omnipresente y está en todas partes, menos en ti, y en ti, y en ti, y en ti, y en mí. No, tiene que estar afuera. Es una omnipresencia rara, omnipresencia selectiva. ¿Tiene sentido? Entonces pensemos, para eso tenemos una mente. Dios está en nosotros, dentro de nosotros, es esa chispa que nosotros tenemos. Estamos alcanzando un estado cada vez más evolucionado que implica tener ese Dios dentro, así es. Y lo estamos evitando al caer en estas falsedades.
¿Qué sucede con nuestra mente mal usada? Hay una educación inadecuada y unos sentidos que están muy mal utilizados. Cuando eso sucede, la información que le entra a la mente consciente, que es la que recibe la información, forma una cantidad de ruido tan terrible que no permite que haya una conexión con la parte superior, esta superior que es la supraconsciencia. ¿Se acuerdan? Ustedes ya han visto estos círculos, ¿cierto? Los han visto de otras formas, es la misma información. Cuando hay este bloqueo, a la mente no le queda sino responder a partir de lo que encuentra aquí abajo. Y abajo tenemos, claro, valores, porque nosotros también los tenemos, nuestra esencia es esa, así que en nuestra mente subconsciente debe haber paz y verdad y todo, pero como hay tantísima cantidad de cosas que no son y que van creciendo, miren cómo van creciendo esos enemigos internos, hasta que desaparecen los valores, porque si no está la posibilidad de conectarnos con la mente supraconsciente, porque hay un bloqueo por tanto ruido que hay ruido y movimiento que metemos, todo el tiempo cosas que no son, esta mente termina dándonos el alimento de la cotidianidad y respondemos desde lo peor nuestro. Yo inclusive diría que aquí los invito a poner unas comillas, porque los animales son puros y son divinos. Es más una cuestión tan negra en nosotros que no es un animal. El animal es un ser lleno de bondad, no es un ser malo. Decir que es la animalidad en nosotros, de pronto hasta podríamos revisar si será así o si no será así. Bueno, ahí se elimina totalmente la supraconsciencia y nos quedamos en ese círculo que no es el más bonito, donde nos entra lo que no es, una educación inadecuada, un mal uso de la mente, esos enemigos internos, y vuelvo allí y reciclo, y lo que reciclo vuelve y sale, pero sale terrible, como si laváramos la ropa sucia con el agua sucia de ayer. ¿Nos saldrá limpia? Igual hacemos con la mente. Entonces, les quiero contar que hace 230 años sucedió algo tremendo. Bueno, sigue sucediendo. Se decía lo siguiente: la intolerancia es una marca de incorruptibilidad. Y sucedió algo tremendo en ese momento. Un caso que hizo cambiar la mente de un gran pensador, que fue Voltaire, que fue el caso del ajusticiamiento de Jean Calas. Este señor era un hombre que tenía 68 años, padre de familia, tenía 2 hijos hombres, 2 hijas mujer, era protestante, toda su familia y él, a excepción de Marco Antonio, uno de sus hijos que había decidido convertirse al catolicismo. Este hombre, describen Marco Antonio, tenía una mente inestable y era sombrío y violento. Era un muchacho que tenía dificultades y había querido estudiar Derecho, pero como él no era católico, no le permitían graduarse como abogado. Así que terminó sin graduarse de la carrera que quería, muy perdido en la vida y muy sombrío en su personalidad, hasta que un día empezó a leer sobre el suicidio y leyó sobre el suicidio y un día decidió suicidarse. Ese día en su casa estaban sus padres, sus hermanos y uno de sus amigos, que tenía en esa época 19 años. Y el pueblo, viendo lo que había sucedido y dándose cuenta que esa familia no era católica, y el pueblo en donde estaban, que era Toulouse, era toda católica en su mayoría, vinieron a la casa con los gritos de este hombre que gritaba porque su hijo estaba colgado de una puerta porque se había estrangulado, pidiendo auxilio. Vinieron y empezaron a gritar que él lo había matado porque se había convertido al catolicismo y él odiaba a los católicos. Y sin tener ninguna prueba, la iglesia lo ajustició. Se equivocaron. En el instante en que él lo están matando, él les dice: ustedes están cometiendo un error. Yo jamás hubiera matado a mi hijo, solo lo amé. Y lo matan. Voltaire se da cuenta de esto tan terrible que está sucediendo y empieza a escribir el Tratado sobre la Tolerancia, que es una obra extraordinaria, que salió a la luz nuevamente en Francia a partir de la matanza del Charlie Hebdo hace unos meses. Yo estaba allá por casualidad y me encontré con el Tratado sobre la Tolerancia,
Y estudiando sobre la no violencia, que era lo que estaba en ese momento preparando para ustedes, decidí volverlo a leer y me impactó. Porque es un texto sobre la no violencia. Es un texto en donde nos recuerda lo más hermoso de nuestro corazón. Y después de 230 años, parecería que nos sirve hoy para poderlo poner en práctica, y algo me dice que no hemos aprendido todos, que seguimos haciendo cosas realmente monstruosas sin darnos cuenta. Decían, por ejemplo, en esta época, no se puede ser tolerante, tolerar es muy malo, uno tiene que ser intolerante, porque decían, ser tolerante era un compromiso con el error y con el mal. ¿Se dan cuenta dónde los enemigos internos se vuelven como si fueran virtudes? Un valor como la tolerancia en ese momento se consideraba algo que era malo. Es una confusión en la mente. ¿Sí se dan cuenta de lo que nos pasa? En 1763, un año después de la muerte de Jean Calas, Voltaire saca a la luz su tratado y le dice a la iglesia y al pueblo y a todos lo que él siente, y como es un pensador tan estructurado y que usó tantos elementos claros para poder escribir, no le pueden hacer nada. Y él dice, miren, se los ruego, las consecuencias horribles de ejercer el derecho a la intolerancia. La ejecución de Jean Calas fue un error. El jesuita Busenbaum, comentado por el jesuita Lacroix, dijo que se permita matar al príncipe excomulgado por el Papa en el país en el que se encuentre, porque al Papa le pertenece el universo y aquel que acepte esa misión estará haciendo una obra de caridad. Imagínense cómo podemos estar equivocados como humanos muchas veces. El derecho a la intolerancia es bárbaro y cruel, es el derecho de los tigres y es horrible, pues los tigres destrozan para comer y nosotros nos estamos exterminando por ideas. A mí él me impresiona mucho, es un ser que admiro profundamente, y él decía allí a los hombres, porque todo el tratado habla a los hombres y la última parte le habla a Dios. La primera parte dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharía para que pudieras seguir diciéndolo. Esa es la conclusión. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharía porque pudieras seguir diciéndolo. Ahí está diciendo, todos no pensamos igual, pero no por eso tengo que meterte a ti entonces en el grupo de los que no quiero. Solo estás pensando distinto, no es más. Por favor, dime cómo es que estás pensando y dímelo más, porque entre más me lo digas, yo más voy a poder comprender que está llegando a tu mente, que no está llegando a la mía, pero no lo divido, no lo regaño. Y a Dios le dijo, no nos has dado un corazón para odiarnos ni unas manos para estrangularnos. Haz que nos ayudemos unos a otros para apoyar la carga de esta vida dolorosa y transitoria. Se los voy a dar ahorita que salgan, para no hacer desorden ahora, se los vamos a dar. Y dice, es la oración con la que él termina el tratado. Por lo tanto, ya no es a los hombres a quienes quiero hablar, es a ti, Dios de todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos. Si se permite a las criaturas débiles perdidas en la inmensidad e imperceptibles para el resto del universo, atreverse a pedir algo, a ti que nos has dado todo, a ti cuyos decretos son tanto inmutables como eternos, dígnate mirar los errores vinculados a nuestra naturaleza, que estos errores no produzcan nuestras calamidades. No nos has dado un corazón para odiarnos ni unas manos para estrangularnos. Haz que nos ayudemos unos a otros para apoyar la carga de esta vida dolorosa y transitoria. Que las pequeñas diferencias entre la ropa que cubre nuestros cuerpos débiles, entre todos nuestros idiomas insuficientes, entre nuestras opiniones sin sentido, entre nuestras costumbres ridículas, entre todas nuestras leyes imperfectas, entre nuestras condiciones tan desproporcionadas a nuestros ojos y tan iguales delante de ti, que todos esos pequeños matices que distinguen a los átomos llamados hombres no sean señales de odio y persecución, que aquellos que encienden velas al mediodía para alabarte apoyen a los que se contentan con alumbrarse con la luz del sol, que aquellos que se cubren con su vestido de lino blanco para decir que debemos amarte no odien a los que dicen la misma cosa cubriéndose con un abrigo de lana negra. Que sea igual adorarte con una jerga compuesta en una lengua antigua o en una nueva jerga,
que aquellos cuyo hábito se tiñe de color rojo o púrpura, que dominan en una pequeña parcela de un pequeño montón de barro de este mundo y tienen algunos fragmentos de un metal redondeado, disfruten sin orgullo de lo que llaman grandeza y riqueza, y que otros que los vean sin envidia, porque sepan que no hay en esas vanidades que envidiar ni de qué estar orgulloso. Que todos los hombres recuerden que somos hermanos, que aborrezcan la tiranía sobre las almas. Si los flagelos de la guerra son inevitables, que no nos odiemos, que no nos destrocemos los unos a los otros en el seno de la paz, y empleemos el momento de nuestra existencia para bendecir también en 1000 lenguas diferentes, desde Siam hasta California, tu bondad que nos ha dado este instante. Toda la vigencia parece escrito hoy, la no violencia. Después de eso se pregunta uno, entonces, ¿cómo corregimos esto? Esta barbarie en la que estamos. Ay, volvamos a la esencia. Entonces puede ser por allí. Considerar a todos muy preciosos. Imagínense este ejercicio. Pasar por la calle y si veo al mendigo, considerarlo uno conmigo. Precioso, lindo. Ver a Lizzy Velázquez y en vez de ver allí una mujer que ha llamado al mundo la mujer más fea, ver ese ser extraordinario y tan bello porque lo que le define es su ser interno, esa fuerza interior que le permite hacer lo que ha hecho de su vida y darnos el ejemplo que nos da. Que pueda ver al niño que tiene mocos en la clase y consentirlo y quitárselos con amor y limpiarlo, en vez de con asco quitarlo de mi lado para que no me ensucie mi limpio delantal. Ay, suena tan doloroso, pero más doloroso es para el que estamos haciendo de lado. Cuidar a todos de la misma forma, en pensamiento, en palabra y en acción. Considerar a todos, hermanos, prójimos, semejantes. Haz bien y no mires a quién, no importa dónde. Este es un caso divino. Cuando hubo el tsunami tan tremendo que nos tuvo a todos tan impactados, hubo muchos animales que también se vieron afectados. Resulta que uno de esos animales fue un bebé hipopótamo que perdió a su mamá, se quedó solo, y una tortuga gigante lo adoptó. Ahí están en internet, además hay muchas historias sobre ellos, ahí están caminando uno al lado del otro, el hipopótamo duerme con su cabeza sobre la caparazón de la gran tortuga y ella simplemente lo cuida y lo acompaña y él la sigue como si ella fuera su mamá. Imagínense este ejemplo, por eso yo pongo aquí entre comillas animalidad. Los animales nos enseñan tanta belleza, tanta pureza, que deberíamos estar pendientes de eso. No son tan diferentes, no me digan que somos diferentes, porque no hay una diferencia real ni esencial. La gente en la oficina, todos iguales, los que piensan diferente, los que quieren el cargo de yo no sé quién, los que compiten, los que están afanados, los que no, todos son iguales. Ayudar como la Madre Teresa, sin importar quién. O considerar como Jane, que es una experta en chimpancés, que los chimpancés son tan parecidos a nosotros, eso es ser semejantes. Yo me pregunto qué es ser semejante. Todos estamos constituidos por 5 elementos, hasta las matas. Por ese simple hecho no somos semejantes y tengo derecho yo sobre otra especie porque no tiene algo que supuestamente me debería dar solo el derecho de cuidar, una corteza cerebral más desarrollada. Lo único que me debe dar es derecho para cuidar, no para violentar. Semejantes. Somos parecidísimos, casi idénticos a los chimpancés. 98.8% de su ADN es idéntico al nuestro. Hagan de cuenta que los 5 elementos con los que Dios constituyó el mundo son como ladrillos. Y con unos ladrillos yo puedo hacer una casita chiquita o un palacio gigante. O puedo hacer una